La Guerra Fría hizo de los Estados Unidos el campeón del mundo libre. Películas y teleseries reforzaron la imagen del país de los sueños y de las libertades, sobre todo en una Europa occidental reconstruida por el Plan Marshall, que supo hacer olvidar a sus sindicatos y partidos socialdemócratas las aspiraciones socialistas que les hicieron nacer. Sin embargo, esta imagen asociada a la libertad contrastaba con el apoyo directo de los norteamericanos a dictadores sanguinarios y a regímenes corruptos, así como con el envío frecuente de los marines allí donde la voluntad del tío Sam no era respetada. Si hubo una región del mundo que conoció el rostro más hostil de la política exterior estadounidense, esa fue América Latina. Para algunos, aquella política hostil a la democracia no terminó con el fin de la Guerra Fría, sino que ha llegado a nuestros días. Hoy en Fora Apache nos preguntaremos qué retrato se ajusta más a la política exterior estadounidense para América Latina, promotor de las libertades o de los golpes de Estado. Y es que el nacimiento de Estados Unidos nace también como poder imperial e imperialista. O sea, así ha sido. O sea, no hay que hablar solo de la Guerra Fría, ¿no? Su propio nacimiento, su desarrollo, no solo tenía un destino manifiesto para imponer su destino en el conjunto de América Latina y en el mundo, sino que se hizo a costa de los pueblos originarios del país y a costa, y sobre todo, de México. O sea, es decir, nos encontramos ante un país que se va construyendo como potencia imperial en un sentido formal unas veces e informal otras veces. Bueno, en el caso de Estados Unidos, sí que tiene razón Manuel cuando se refiere a cómo se va construyendo Estados Unidos, y arranca pues con la doctrina Monroe de América para los americanos, donde va a hacer una construcción teórica de sacar a las potencias europeas del continente americano y convertirse Estados Unidos en un referente para el continente americano. Un referente pues que inicialmente sí tiene como modelo la democracia liberal, y ya pues con el transcurso del siglo XX nos vamos a encontrar primero en un contexto de Guerra Fría que va a complicar extraordinariamente la expansión de la democracia liberal, que es el objetivo de Estados Unidos, y será una época muy compleja en la que Estados Unidos, por razones de la Guerra Fría, bueno, pues tendrá que hacer una suerte de alianzas indeseadas e indeseables. A partir de los 50 yo sí que creo que bueno, Estados Unidos concedió a esos ejércitos latinoamericanos un papel central en el destino de esos países, y que en algunos momentos alentó, si no bendijo a posteriori, golpes de Estado que fueron muy cruentos. A mí a futuro me preocupa más el futuro de esos ejércitos, porque han perdido un poco su rol y son una cierta amenaza latente para esas democracias que yo creo ya consolidadas en América Latina. La exterior actual, la de Obama, que suscitó muchas esperanzas. Sin embargo, hay un asunto bien concreto que representa o que resume muy bien o que sintetiza muy bien, me parece, en qué consiste la política de Estados Unidos en la región y en el mundo entero, que es Guantánamo. Guantánamo no solamente representa, que decir, el incumplimiento de un compromiso, digamos, que es uno de las ilusiones que generó la política exterior de Estados Unidos, que Obama se comprometió a cerrarlo, no lo ha cerrado. Se sitúa, es uno de los tantos sitios de América Latina en donde Estados Unidos tiene emplazadas militares, ¿no? Una base militar en territorio extranjero ocupado. Muchísimas gracias, María. Jaime, tu minuto. Que lo que tiene es una vocación geopolítica y geoeconómica de expansión, es decir, no tiene fronteras en el espacio vital que quiere abarcar, porque tiene siempre y cada vez más una vocación global. Entonces, en ese marco, claro, las libertades políticas o las instituciones de democracia liberal están siempre subordinadas a la libertad económica, a la posibilidad de libre movimiento del capital estadounidense por todo el mundo, ¿no? Por eso, cuando ha necesitado golpes de Estado, no ha tenido ningún inconveniente en buscarlos, ¿no? Y claro, quizás lo más simbólico fuera el golpe de Estado de Chile, con todo el cinismo que expresó Henry Kissinger en aquellos tiempos. Sí, yo creo que la democracia de Estados Unidos es incompatible con la libertad y la democracia en el resto del mundo. Sí, yo creo que la democracia de Estados Unidos es incompatible con la libertad y la democracia en el resto del mundo.
Creo que eso se acreditan con los hechos, ¿no? Creo que su origen está, bueno, pues ellos desde siempre se han creído un pueblo privilegiado, han querido una democracia solo para su país, la mentalidad peregrina, ¿no? De pueblo, de los primeros peregrinos, de pueblo elegido por Dios para una misión histórica, y como eso es fundacional, pues en primer lugar tuvieron que ocupar todo el territorio que pudieron a costa de México, a costa de los pueblos aborígenes, y luego, bueno, ellos han hecho una construcción claramente, y en eso desde luego son muy claros, de derechos solo para ellos en contraposición a los derechos del resto de pueblos, ¿no? Han no solo auspiciado golpes y legitimado la utilización de la tortura de una forma sistemática, sino que en la práctica todos los ejércitos de América Latina los han subarrendado, ¿no? Durante muchísimo tiempo los han hecho delegaciones suyas para aplicar sus políticas, ¿no? E igual que han hecho en América Latina, han intentado hacer en otros continentes y lo han podido hacer en muchas. Es sustituir el papel de los ejércitos por el neoliberalismo, la deuda externa y el nuevo papel que juegan las instituciones financieras internacionales, ¿no? Es decir, sustituye, digamos, la coerción militar por la coerción económica, ¿no? Por la represión financiera de las instituciones financieras internacionales y del propio Estados Unidos, ¿no? Y claro, hombre, no me parece que Estados Unidos siempre tiene en todo caso una excusa, ¿no? Porque ellos realmente sí que cultivan una democracia en contraposición a la democracia en el resto del mundo, ¿no? O en el resto de América Latina por lo menos, ¿no? Primero fue la doctrina Monroe, luego fue la doctrina de seguridad nacional, ahora es la doctrina de la guerra contra terroristas, y ellos no tienen problemas en sacar las películas de Hollywood, esta última de la muerte de Bin Laden, pues ahí claramente ellos muestran cómo ellos por la democracia torturan a quien haga falta torturar sin ningún tipo de problema, ¿no? Siempre hay una excusa para privar o limitar a otros pueblos de sus derechos, ¿no? Una absoluta falta de respeto a las decisiones soberanas de otros pueblos, y yo creo que tiene mucho que ver también con una política de desinformación muy extendida dentro de los Estados Unidos con el fin de generar ese miedo a ese enemigo externo que permite efectivamente cuestionar a la sociedad norteamericana desde el desconocimiento palmario en su inmensa mayoría de las relaciones internacionales, ¿no? Y del respeto a los derechos entre los pueblos, ¿no? No, yo en general yo creo que es siempre muy complicado mezclar en la política norteamericana, entre comillas, la ideología en un cierto sentido. Norteamérica tiene intereses geopolíticos y geoestratégicos decisivos a los que subordina todo. Y si algo tiene Estados Unidos es coherencia geopolítica. Seguramente habría que discutir ahora si la tiene ahora o no. Esa es una discusión que Brzezinski la está planteando con mucha fuerza. Pero Estados Unidos lo ha tenido claro siempre, ¿no? Spigman, Mahan, todos lo han, Kissinger, todos han definido muy bien lo que quiere Estados Unidos en el mundo, pero sobre todo lo que quiere en América Latina. América Latina tiene el América Central y el Caribe, que es, como decía Spigman, de absoluta competencia norteamericana, que no lo van a nunca a dejar a un lado. Desde México hasta Venezuela, todo es un Mediterráneo, ahí van a estar y no van a consentir jamás ninguna intervención. Lo que Spigman, por ejemplo, consideraba de lo que pasaba en Sudamérica, ¿no? En Sudamérica decía que había un problema. Para ello, Sudamérica era A, B y C, que era Argentina, Brasil y Chile. Consideraban que el problema de fondo es que algún día se pudieran unir, y si hubiera una unidad de Sudamérica en torno a esos tres grandes países, la única posibilidad, lo dice Spigman, que murió en el 43, la única posibilidad es la guerra. O sea, Estados Unidos tiene con toda claridad, tiene en América Latina no su patio trasero, sino su zona de expansión geoestratégica, y no la va a compartir. Y yo creo que eso sería bueno que lo viéramos. ¿Por qué? Porque le podemos echar ideología y decir, bueno, es que era el peligro soviético, pero ¿qué pasó desde el principio hasta todo el siglo XIX? La permanente presencia militar de Estados Unidos, los golpes de Estado, la intervención en casi todos los países de América Latina, intervino directa o indirectamente, el comerle el territorio a México. O sea, toda la historia del siglo XIX de Estados Unidos es una permanente expansión y reclamar lo que yo acabo de decir antes. Luego, si empezamos, ¿cuándo empieza a ser la influencia soviética peligrosísima en Estados Unidos? ¿Cuándo? A partir del 17, pues ir contando todas las intervenciones que ha habido, y está claro que Estados Unidos lo que tiene es un diseño imperial en una competencia mundial,
y en esa competencia mundial Estados Unidos iba a sacar su provecho. Y bueno, esto lo que nos lleva es al concepto primero de imperio y luego ya de hegemonía. Evidentemente, Estados Unidos se explica desde que nace por el concepto de la hegemonía, estar en posesión de la hegemonía, y va arbitrando su política exterior en torno a este concepto. Defiende su interés nacional, que a medida que van transcurriendo los años se convierte ya en un interés global. Pero el concepto de hegemonía lo que tiene es que no puedes permitir el ascenso de potencias que puedan disputarte esa hegemonía en el escenario internacional.